Buenos días, Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar esta lección con una lectura que está en Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice así la palabra: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque nos permites llegar, nos permites reunirnos y nos permites escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que en esta hora tú prepares nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder ver y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es importante que retomemos esta parte. Decíamos la vez pasada, Juan está retomando el aspecto sobrenatural de la iglesia. La iglesia empezaba a tornarse ya, o intentaban tornarla en algo como una religión como todas las demás, que tuviera sus bases, que tuviera sus principios, que tuviera sus fundamentos, sus estatutos, y ya la empezaban a oficializar. Sin embargo, se les estaba olvidando la parte más importante, la parte del Espíritu Santo, la parte sobrenatural de la iglesia. Aquí veíamos en el Evangelio según Lucas, y esto a veces no le ponemos mucha atención, pero él dice, aquí el maestro: yo les enviaré la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hasta que sean, o sea, le está diciendo, va a venir. Ahora, si se fijan aquí, el maestro no les dijo a sus discípulos cómo iba a venir, no les dijo qué estaban esperando, solo les dijo una cosa: van a ser investidos con poder de lo alto. Y cuando vemos en Hechos 1, nosotros vamos a encontrar la parte donde dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, Lucas está tratando de rescatar esta parte donde el maestro no solo les dice, váyanse ya, a partir de ahorita ya váyanse, prediquen, hablen a todos. No, aquí Lucas rescata esa parte donde el maestro les dice, sí, ustedes son testigos de estas cosas, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y en Hechos 1 les vuelve a decir, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver que la iglesia era sobrenatural, tuvo un origen sobrenatural, que posteriormente trató de rescatar Lucas. Pablo fue uno de los más grandes promotores de esta parte del Espíritu Santo, pero poco a poco se fue perdiendo, y la iglesia empezó a conformarse, empezó a dejar de lado lo sobrenatural y empezaron a actuar en las cosas que ellos podían controlar, que es el conocimiento, que es el orden, que son las jerarquías, y empezaron a dejar a un lado el Espíritu Santo. Entonces, pues Juan no podía dejar esta parte en blanco, ¿verdad? Y así como veníamos viendo cómo el mismo apóstol en la primera carta de Juan empieza desglosando todo el contenido desde el origen, desde la encarnación del Logos,
pasando por la identidad de la iglesia, que no es una iglesia perfecta, y lo más importante, no es una iglesia de gente que se siente perfecta. Esto es muy importante aclararlo, porque ya entonces andaban por ahí los estoicos, y los estoicos eran personas que sí se jactaban de que eran mejores personas. Ellos sí se jactaban de que tenían un conocimiento que los llevaba a ser mejores personas en la práctica. Los estoicos eran muy sufridos, eran muy sacrificados, pero eran muy orgullosos. Y ellos sí se creían más que los demás. Y Juan empieza diciendo, bueno, si tú dices que no tienes pecado, ya estás mal. O sea que la iglesia no es de los que se sienten santos, perfectos, justos y andan rechazando a todo mundo. Porque si dice la iglesia que no tiene pecado, ya se está engañando a sí misma. Entonces desde ahí la iglesia no entra al mundo con un sentido de superioridad, pero sí entra con un sentido de perfectibilidad, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando Él dice si confesamos, está hablando de una confesión entre hermanos, es una confesión entre iguales. Por eso empieza diciendo que debe haber una comunión en luz, para que seamos transparentes y podamos irnos puliendo unos a otros. Yo no soy perfecto, pero yo sé que mi hermano me puede ayudar a ver cosas que yo no veo. Y entonces, ¿cuál es mi sentir cuando mi hermano me dice algo que yo no entiendo o que yo no puedo ver? Confesarlo, y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y todavía vuelve a repetir en Juan 2:1, ¿verdad? En el versículo 2 de la primera carta de Juan, el capítulo 2 de la primera carta de Juan, el versículo 1. Estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí rescatando otra vez la parte de lo que veíamos del pecado por hierro, es decir, el pecado que sin querer, sin tener la intención, llegamos a cometer. Ese es el pecado que hay en la iglesia, el pecado por hierro, porque su intención es perfectible, es ir a la perfección. Sabe que no es perfecta, pero su intención es ir hacia allá. Y entonces el único pecado que podría caber en la iglesia, en una iglesia que tiene esa mentalidad, es el pecado por hierro. El que no te das cuenta, el que menosprecias las cosas o el que te dejas influenciar por otras personas. Ese es el pecado que hay en la iglesia. Después rescata Juan la parte del amor, ¿verdad? No les escribo nada nuevo, es algo que ustedes ya escogieron. Pero sí les voy a explicar algo que ustedes no conocían de este mandamiento, algo nuevo que no conocían. Y mete con todo el amor al hermano. Si no amas a tu hermano, estás en tinieblas. Si no amas a tu hermano, ni siquiera puedes seguir adelante, porque las mismas tinieblas te están cegando. Las mismas tinieblas te detienen. Entonces, desde ahí ya está Juan como que dando un jalón a la iglesia, ¿verdad? Lo que debe reinar es el amor. Y si no hay amor, no tienes nada. Después veíamos el tipo de audiencias, que Juan les escribe a todos, a los maduros, a los jóvenes y a los que apenas empiezan, con la intención de que los maduros les enseñen a los más jóvenes las cosas profundas y los jóvenes enseñen a los más pequeños, a los más pequeños en la fe, a andar en la fe, a caminar en la fe, a enfrentar con la palabra al enemigo. Entonces vemos que Juan no descarta ninguna de sus audiencias. También veíamos que entraba con el tema del anticristo. Y decía Juan, pues sí, está bien, ustedes saben que viene, es correcto, su información es correcta, pero no se queden esperando a que llegue el anticristo, porque ya está, el espíritu del anticristo ya está en el mundo y ya nos está infiltrando las iglesias. Entonces, sí, Juan habla de este tema, es un tema muy complicado, pero a la vez muy necesario.
Cuando habla de quiénes son los anticristos, no son personas que están en la iglesia con buenas intenciones, son personas que desde el inicio entran a las iglesias con malas intenciones. Esos, dice, esos tienen el espíritu del anticristo. Esos tienen una influencia que no los va a dejar prosperar y nada más está ahí para hacerlos caer a ustedes. Así que sí se va de lleno contra este personaje y dice, sí es cierto, ese personaje viene, pero no viene solo y ya está actuando. Bien, pero después da un paso interesante cuando llegamos al versículo 20 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Les está hablando del anticristo, les está hablando de que vienen impostores, de que vienen engañadores. Pero él les dice esto: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Aquí ya Juan nos va a meter la parte sobrenatural de la iglesia. Que no dependemos de un conocimiento, no dependemos de alguien que nos esté cuidando, dirigiendo, o no, es que si no está el apóstol Pedro, la iglesia se va a venir para abajo. Es que si Pablo no nos confirma esta doctrina, híjole, no hay forma de confirmarla. No, dice Juan, no es cierto. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y entonces entra el tema más apasionante que podemos nosotros abordar en cuanto a los escritos de Juan, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol del Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice el versículo 27 del capítulo 2. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella se los ha enseñado, permanezcan en Él. Aquí está hablando de que esta unción no es nada más una fuerza que nos da habilidades, ¿verdad? No es como algunos piensan que es una fuerza que te da revelación, o que te da fuerza como Sansón, o que te da denuedo para hablar, o que te da palabras, ¿no? Que de repente dices, yo no sé ni por qué dije eso, si ni siquiera yo lo tenía en la mente, pero lo dije. Bueno, el Espíritu Santo no solo hace eso, sino que dice, no tiene necesidad de que nadie les enseñe nada. Fíjense hasta dónde llega esta parte. La unción que tienen ustedes y que permanece en ustedes, dice, les enseña todas las cosas. Esta parte la rescata el mismo Juan del Evangelio, del relato del Evangelio que él mismo les dijo a sus discípulos cuando les comentaba: tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar. Ahora, en este momento, no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu, Él dice, les recordará todas estas cosas y les enseñará lo que ha de venir. Entonces, aquí el mismo Juan está rescatando esa parte donde dice, esa unción les enseña todas las cosas. Aquí entonces uno diría, entonces una persona que nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo ya no necesita de ningún tipo de instrucción. ¿Ya el mismo Espíritu le enseña? Pues aquí lo que nos está tratando de decir Juan es que esta unción, el Espíritu Santo dentro del creyente, lo que va a hacer, primeramente nos decía el apóstol Pablo, que el Espíritu intercede por nosotros. Y como que traduce nuestras palabras para que Dios las entienda, ¿se acuerdan? Porque dice, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ahí es donde se entiende como que el Espíritu, como si tradujera nuestras palabras
y se las hace saber al Padre. Bueno, pues aquí lo que está diciendo el apóstol es que no solo hace esa parte, sino también hace lo contrario. Las palabras de Dios nos las traduce para que las entendamos. La unción misma les enseña todas las cosas. Es decir, que cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, es el Espíritu, esa unción, es la que te empieza a dar revelación de esa palabra. Y esa es la parte sobrenatural. No descansa en un solo grupo, porque por ahí entonces ya empezaban los docetistas, empezaban los precursores de los gnósticos que decían, no, es que el conocimiento perfecto que dejó Cristo no lo pueden manejar todos, nada más lo manejamos unos cuantos que tenemos la madurez, todos los demás, ustedes pues no pueden, ustedes nada más lo que nosotros les damos, pero nosotros sí lo tenemos todo, pero ustedes pues no, porque a ustedes no les es dado. No, dice Juan, no es cierto. Todos tenemos la misma unción y todos podemos entender y tener el mismo conocimiento. Aquí no hay una persona que sabe más, pero es que podrían decir, estudió la universidad de los griegos y estuvo en las universidades de los fariseos, y es más, hasta fue escriba, se sabe la Biblia. ¿Sí? Pues ¿qué crees? La unción que él tiene, si es cristiano, es la misma que yo tengo, y lo mismo que él entiende lo puedo entender yo, porque esa unción es la que nos enseña todas las cosas. Y aquí el apóstol Juan está diciendo que la iglesia depende del Espíritu. No, aquí es donde sí vamos a chocar frontalmente con el sistema católico romano, que nos dice que nosotros no podemos leer la Escritura, la palabra de Dios, sin que intervenga el magisterio, es decir, toda la interpretación de los concilios y de los papas. No, aquí dice Juan, esa unción, si realmente eres cristiano, esa unción te va a enseñar todas las cosas. Y va más allá, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Es decir, el mismo Espíritu te puede ir dando esa revelación y esa sabiduría. Obviamente, tenemos que ir creciendo en madurez. El mismo Pablo les decía a los corintios, tenían la unción. Fíjense, los corintios tenían esta unción, pero ¿qué les dice Pablo? No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, no eran capaces de soportar las palabras de sabiduría, y ni son ahora, ni siquiera lo son ahora. ¿Por qué? Porque son carnales, porque se dejan llevar más por la carne que por el Espíritu. Y esto es lo que atrasa a la iglesia. No que unos tengan más Espíritu Santo que otros, no, todos tenemos la misma unción, pero no todos responden de la misma manera, porque si empiezas, dice Pablo, ahí en Romanos 8, si tú empiezas a seguir más el camino de la carne, empiezas a dejar de lado el camino del Espíritu. Y te pasa lo que les pasó a los corintios, te vuelves un niño en Cristo. Pero si tú empiezas a hacerle más caso al Espíritu Santo y empiezas a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, te pasa lo que a los efesios, se les empieza a dar una sabiduría y una madurez que no tenía en ninguna otra iglesia. Los efesios llegaron a una madurez espiritual muy grande, y es Éfeso fue la ciudad, la iglesia más que tenía más, no conocimiento de la verdad, tenía más sabiduría, porque se fueron más hacia lo espiritual y se les fue concedida una madurez que podían entender muchas cosas. Que el mismo Pablo dice, nosotros hablamos madurez, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, pues era con esta iglesia. Nosotros vemos la carta a los Efesios y dice unas cosas que Pablo habla como si estuviera hablándole a cualquier audiencia, y nosotros nos quedamos, ¿qué quisiste decir aquí? ¿No? Porque nos habla de los lugares celestiales, nos habla de la predestinación,
No es nada fácil ese tema. Nos habla de los dones y de la constitución de la iglesia. No está nada fácil entender estas palabras. Y Pablo se los habla como si estuviera hablando de cualquier cosa, porque esa es la madurez espiritual. Entonces esta unción va a estar en los creyentes, y los creyentes deben empezar a caminar en la unción, a caminar en el Espíritu, a dejar las obras de la carne, para dejar que esta unción te empiece a enseñar todas las cosas, al punto en que puedas llegar a decir: es que yo ya entendí esta palabra, yo ya entendí esto que está diciendo Dios aquí. Y ya no llegues al punto en que digas: no es que yo ya sepa todas las cosas, pero ya estoy listo para empezar a enseñar a otros, porque ya Dios me reveló demasiado. Entonces, ese es el punto de la unción. Pero no solo dice eso. ¿Qué más nos dice en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, el versículo 24? Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí retoma la parte que alguna vez Pablo dijo: el testimonio del Espíritu. Dice, el apóstol Pablo nos decía ahí en Romanos 8 precisamente, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio del Espíritu. Juan Wesley le dedicó todo un sermón a esta parte, al testimonio del Espíritu, porque es muy importante. Y aquí dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos nosotros, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, el Espíritu es la evidencia de que Dios permanece en ti. Porque cualquiera puede decir: pues yo permanezco en Dios, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios le dice, a lo que Dios le agrada. Ah, bueno, según tú estás permaneciendo en Dios, pero Dios permanece en ti. Ahí cambia la pregunta, Juan. Ok, tal vez tú piensas que estás permaneciendo en Dios, pero Dios permanece en ti. Ah, caray, Juan, ¿y cómo puedo saber si Dios permanece en mí? Por el Espíritu. Si el Espíritu está dirigiendo tu vida, sí, Juan, Dios permanece en mí, porque el Espíritu es el que está guiando mi vida. El Espíritu Santo está guiando mi vida. De esa manera yo sé y estoy seguro y estoy convencido de que Dios permanece en mí. Y aquí nos dice bien claro, ¿verdad? ¿Quién es el que realmente permanece en Dios? El que guarda sus mandamientos. Por eso es tan importante esa revelación del Espíritu Santo sobre los mandamientos de Dios. Para que podamos decir: yo estoy cumpliendo sus mandamientos, yo permanezco en Él. Y cuando nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, podemos decir: y no solo estoy seguro que yo permanezco en Él, estoy seguro que Él permanece en mí, porque su Espíritu Santo está dirigiendo mi vida. Esa es la gran pérdida que estaba teniendo la iglesia en ese momento. Se les estaba escapando de sus manos la evidencia más grande de que Dios estaba con ellos, el Espíritu Santo. Estaban haciendo a un lado la guía del Espíritu Santo y estaban perdiendo en ellos la evidencia más grande que puede tener una persona. No es el conocimiento, no es tener una playera que diga príncipe de paz y mar. No, eso no te va a identificar que Dios está en ti. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo no solo lo vas a percibir tú, lo van a percibir allá afuera. No solo te va a afectar a ti, va a afectar a los de allá afuera, va a impactar a los de allá afuera. Eso es lo que veía la gente en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, que nos decían Hechos que es de un corazón y un alma y un espíritu. ¿Por qué? Porque la gente veía algo diferente. Es que estos tienen algo.
Es que hay algo que no puedo, yo no tengo y yo veo que ellos lo tienen. Y de manera natural, yo quiero eso. Y empezaban solitos a acercarse a la iglesia. Dice que Dios añadía a la iglesia a quien debía ser salvo, porque ellos ya tenían esto. La evidencia de que Dios permanecía en ellos. Los de allá afuera no sabían qué era, pero sabían que tenían algo diferente. Aquí hay algo diferente. Pues claro, Dios estaba con ellos. Entonces, es la evidencia. Y si vamos otra vez a Juan más adelante vuelve a retomar esta parte donde él dice en el capítulo 5 versículos 6 al 8 de la primera carta de Juan, él vuelve retoma este tema del testimonio del Espíritu. Fíjense, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y sigue diciendo, uno de los textos más controvertidos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y sigue diciendo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Aquí nos vuelve a mencionar el Espíritu, el testimonio del Espíritu, la evidencia. Ahora, fíjense que dice que Jesús vino en agua y en sangre. Porque Juan recalca mucho esta parte de la sangre. Incluso cuando él describe, cuando él estuvo ahí al pie de la cruz, él dice que cuando clavaron la lanza, salió agua y sangre. Recalca mucho esta parte del agua y la sangre. Porque la sangre tiene que ver con el nuevo pacto y el agua tiene que ver con el lavamiento. Entonces aquí nos está hablando de las dos, las dos condiciones que tiene que pasar la iglesia. Tiene que pasar por agua, por un lavamiento, que según nos dice Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, nos dice que ese bautismo es de arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento. Esa es la primera condición, el agua, el lavamiento, el arrepentimiento. Y por eso decían muchos que tenían el bautismo de Juan, era el bautismo del arrepentimiento. Y Pablo lo decía, no, es que Juan vino para dar testimonio de que venía Jesucristo, pero él no era el Mesías. Te falta algo más. Y dice que es la sangre. La sangre nos habla del nuevo pacto. Porque nosotros no somos judíos. Si nosotros nos hubiéramos querido bautizar en el bautismo de Juan, no hubiéramos entrado a ningún lado. Porque el bautismo de Juan era para reconciliar a un pueblo con su Dios. Pero nosotros no éramos parte de ese pueblo. ¿Quién sabe si nos hubiera recibido Juan? Porque nosotros no éramos circuncidados. Nosotros no éramos del linaje de Abraham. A lo mejor no nos hubiera bautizado. Pero entonces viene la sangre del nuevo pacto. Porque Jesús no solo vino a dar un lavamiento a su pueblo, vino a dar sangre para abrir el camino a los que no éramos pueblo. Y eso es lo que nos da la entrada al nuevo nacimiento, lo que nos da la entrada al reino. La sangre es lo que nos hace entrar en el reino. Y el Espíritu nos da testimonio de que ya estamos en el pacto. Por eso los tres concuerdan. Porque si no hay un lavamiento primero debe haber una renovación de la mente. Usted piense antes de conocer un momento en su vida en que la palabra de Dios no le interesaba en lo absoluto. Hubo un momento en su vida en que no había Dios en sus pensamientos, era un hombre natural. Pero hubo un momento en el que hubo un cambio en su mente y hubo un cambio de intención. Ese es el primer
paso, el agua, el lavamiento, el arrepentimiento, el metanoeo. El griego metanoeo, que se traduce a arrepentimiento, es un cambio de mente, es lo primero que obra. Es lo que decía Pablo, yo sin ley, en Romanos 7 nos dice, yo sin ley viví un tiempo, pero vino el mandamiento y entonces yo morí. ¿Cuándo pasó eso, Pablo? Cuando dejó de ser un hombre natural. Y le vino la revelación del mandamiento y supo que era un pecador. Y entonces, con ese conocimiento, él ya pasó por el bautismo del agua. Pero le hacía falta otro. La sangre, el nuevo pacto. El nuevo pacto que ya no es la ley, ahora es la gracia que viene con el Espíritu Santo como garantía, como arras. ¿Sí? Entonces, por eso estos tres concuerdan en la tierra, porque si no pasas por el agua, que es el arrepentimiento, el cambio de mente, no vas a entrar nunca al nuevo pacto de la sangre. Y el Espíritu Santo nunca va a estar en tu vida testificando que Dios permanece en ti. Pero si el Espíritu Santo está testificando que Dios permanece en ti, si el Espíritu Santo está guiando tu vida, pues entonces tienes los tres testimonios: el agua, la sangre y el Espíritu, y los tres concuerdan. Y si los tres concuerdan en tu vida, no tienes de qué preocuparte. Ya estás del otro lado. Entonces, por eso Juan rescata esta parte, y es muy simple, pero tiene una profundidad que podríamos quedarnos horas hablando de los tres bautizos: Espíritu, sangre y agua. Podríamos pasarnos horas hablando de esto. Pero Juan le deja esa parte a los ancianos. Ustedes, ancianos, profundícenme a los jóvenes. Ustedes, jóvenes, ayúdenme, instruyanme y guíenme a los más nuevos para que empiecen a poner manos a la obra. Entonces, es muy importante esta parte. Y terminamos, bueno, el cierre de todo. Si estos tres concuerdan, vamos con el cierre que está en el capítulo 13, el versículo 13. ¿Es 3:13? Entonces creo que no está bien así. A ver, fíjate. Es el que dice que el Espíritu permanece en nosotros. Sí, está en el 3, nomás que creo que aquí la cita no la apunté bien. Pues debe ser ese, sí, yo creo que aquí se fue una cita que no era. Regresamos entonces al 3:24. Porque aquí entonces nos cierra el mensaje. El Espíritu nos da testimonio de que estamos bien con Dios. Y no solo de que estamos bien con Dios, de que Dios permanece en nosotros. Cuando dejes de escuchar la guía del Espíritu Santo, preocúpate. Porque entonces algo está pasando ahí. El Espíritu debe estar en nuestra vida guiando y dirigiendo. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte ya regresamos al 2:27. Así como Él les ha enseñado, permanezcan en Él. Está hablando del Espíritu Santo. Así como Él te enseña, permanece en eso. ¿Por qué? Eso es lo que te va a dar seguridad. Recordemos que Juan mete un tema también interesante, que es la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la salvación. Y esta es tu garantía, dice Juan. Mientras Él te siga dando testimonio, permanece en Él. Pero todo lo que Él te revele, hazlo tal como Él te lo está diciendo. Permanece en todo lo que Él te enseña. No dejes caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso sí es muy categórico, Juan. El Espíritu te va a estar guiando, el Espíritu te va a estar revelando. Pero así como te lo revela, así debes de permanecer. No aflojes el paso.
No se te ocurra rebajarlo. Ay, es que el Espíritu me dice que ya debo de dejar de este negocio que no está bien delante de Dios, no está en regla, no está bajo la ley. Me faltan permisos, pero el Espíritu ya me dijo que tengo que dejarlo. Pues lo voy a ir dejando, pero poco a poco. Bueno, nada más dame chance unos 2-3 añitos en lo que me repongo. No, así como aprendiste, así permanece. Así como te está llegando la revelación, así llévala a cabo, para que no pierdas esa guía. Recuérdense, hay que acordarnos de una cosa: el Espíritu Santo, Juan lo llamó el Paracletos, que en términos griegos era el abogado, era alguien que estaba a tu lado. A veces lo tomamos como un consejero, pero no, el Espíritu Santo no es un consejero. El Espíritu Santo no te aconseja cosas, el Espíritu Santo te guía. No te dice, oye, pues te aconsejo que tomes esto, pero tú hazlo como tú quieras, ¿eh? No, el Espíritu Santo te dice, te vas por aquí. Y si tú no le haces caso, lo contristas. Y Pablo sí les dice, no contristen al Espíritu Santo. No lo entristezcan, porque no es un consejero, no es alguien que está para aquí ayudarnos a que nos vaya un poco mejor, no, está para guiar nuestra vida. Y recordemos que es el Espíritu de Dios, es el Rey. Al Rey no le puedes negociar. No conocemos la figura del Rey. Nosotros no conocimos, no vivimos bajo ese tiempo. Pero con el Rey no negociabas. Si el Rey te decía, quiero esto, lo tomaba. Y si querías negociar con el Rey, te arriesgabas, o lo convenzo, o me mata. Porque al Rey no le podías decir que no. Así que si estamos entendiendo quién es la unción, hay que hacerle caso a lo que dice Juan. Así como ella te habla, así como lo recibiste, así hazlo. No le cambies nada, ni lo rebajes tantito. ¿Por qué? Pues el mismo Pablo nos dice antes, ¿no? Unas décadas antes, no contristen al Espíritu, no lo entristezcan, no hagan que se vaya. La iglesia, yo creo que empezó a hacer mucho de esto porque había muchos falsos maestros que decían, no es tan malo hacer esto, no es tan malo hacer aquello. Y el Espíritu les decía lo contrario, pero como el maestro que viene desde la Universidad de Atenas me está diciendo que no es tan malo hacerlo, pues yo creo que no es tan malo. Y empezaban a escuchar más a los hombres que al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a contristarse y empezó a dejar de dirigir a la iglesia. Y Juan dice, no hagan eso. Así como reciben, así háganlo. No le cambien nada. Entonces, Juan trata de rescatar esta parte del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, pero no como a manera de consejo, no, a manera del guía. ¿Quién es el guía? El que te dice por dónde vas a pasar. Si tú te vas a una excursión, a una montaña, y va el guía adelante, el guía sabe por dónde debes pasar. Aunque tú digas, ¡ay, qué difícil es este camino! El guía sabe que si te vas por otro lado te pierdes, o hasta te puedes matar, te puedes desbarrancar. Tú tienes que seguir al guía. Si tú decides seguir un camino diferente al guía, pues ya depende del guía, ¿verdad? Si el guía te dice, pues allá como tú veas, o si no en ese momento el guía te manda a traer a los guardias del lugar, no quiere obedecer, llévenlo, yo no me hago responsable de la vida de este hombre. Así es. Juan rescata la parte del Espíritu Santo como el guía de nuestra vida, no como el consejero, no como el que nos da consejos, no, el que nos dice por dónde debemos ir. Y si nosotros seguimos esa parte, Dios permanece en nosotros. Qué garantía, ¿no? Tener esa parte.
¿Qué dice luego el 28? Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Otra vez, permanezcan en Él. Y esa palabra de permanecer es muy fuerte. Nosotros, bueno, en el tiempo de Juan había muy pocas palabras y las pocas que había tenían una fuerza muy interesante. Cuando dice permanece significa no te mueves de ahí. Significa que vas a estar sin titubear firme en una dirección. Entonces cuando dice permanezcan en Él, está diciendo no le busquen. Sigan las cosas tal como el Espíritu se las enseña. ¿Por qué? Para que cuando se manifieste, aquí ya nos está hablando de la segunda venida. Aquí Juan también nos está hablando de la segunda venida. Y este es un tema que también Juan llega a tocar, porque la iglesia también tenía este tema, también sabía que estaban esperando el regreso de Jesús. Y entonces dice, bueno, ¿quieres tener confianza cuando Él se manifieste? Permanece, permanece. No te me desvíes. No rebajes el mandamiento, no lo diluyas para que sea más cómodo. Permanece tal como se te dio. Para que en su venida, fíjense todavía, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí hay otro punto. Cuando el Maestro se manifieste, cuando venga por su iglesia, va a haber dos reacciones. Van a ver los que van a salir triunfantes y van a verse los que van a huir de Él avergonzados. En Apocalipsis 6 vemos esta parte. En Apocalipsis 6 es de los versículos, de los últimos 2 versículos, no recuerdo bien cuál es. Pero ahí nos dice qué es lo que va a pasar en su venida. Apocalipsis 6, a ver, desde el 14. Bien, aquí nos habla de las señales. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Acuérdense que Jesús nos habló de que iba a haber señales antes de que Él llegara, pero señales en el cielo. Nos dice que el sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su resplandor, las estrellas de los cielos iban a caer y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es parte de lo que va a pasar. El cielo se desvanece. ¿Y qué pasa después? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron. Hay miedo, hay pánico. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas. ¿Y qué más dice? Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y lo último, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Fíjense la reacción. Cuando aparezca, huyen. Le tienen pavor, le tienen miedo. Mientras nos dicen Tesalonicenses, en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1 dice que mientras unos están recibiendo castigo, dice nosotros vamos a recibir alivio. Es primera Tesalonicenses 1. Bueno, sí, ahí donde empieza el juicio. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Con razón se van a esconder, ¿verdad? Porque ya saben. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre ustedes. Fíjense, mientras unos van a estar escondiéndose y pensando que se les acabó ya todo, otros van a estar glorificando y admirando su llegada.
¿de cuáles vamos a ser nosotros? Dice Juan, ¿quieres ser de estos? Permanece en él, para que no sean de los que huyen, no seas de los que huyen de su presencia avergonzados. ¿Quieres ser de estos? Síguelo, permanece en lo que él te revela. Es tan interesante esa parte. Entonces, regresando al 2:28 de la segunda carta, de la primera carta de Juan. Permanezcan en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí Juan nos marca cómo saberlo. ¿Quieres tener la plena certeza de que estás del otro lado? Permanece. Y si el Espíritu te da testimonio, si el Espíritu te está guiando tu vida, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Qué dice el 29? Si saben que él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Bueno, aquí ya nos vuelve a retomar la parte de el que es justo, el que es injusto, el que es nacido de Dios, el que no es nacido de Dios, el que es de Dios y el que es del diablo. O sea, Juan no tiene intermedios. Para Juan hay nada más luz y tinieblas, luz y oscuridad. No hay media luz, no hay una área donde la parte templada del asunto. No, aquí no hay partes templadas. O eres luz o eres oscuridad. Y empieza, bueno, aquí él retoma esta parte. El que sepan que él es justo y todo el que hace justicia es nacido de él. Aquí otra vez recalcando la parte del carácter que nos lleva a hacer lo que es justo. Entonces, aquí otra vez Juan nos vuelve a llevar a la parte de lo radical que es la parte de estar en el nuevo pacto, en la sangre. Y hablamos de la seguridad de la salvación. Si estás en el camino de la justicia, entonces tú estás del otro lado. Tú eres de él. Eso es parte de la salvación, parte de la seguridad de la salvación, parte de los temas que aborda Juan. ¿Qué dice también? Bueno, de la seguridad de la salvación podemos hablar mucho. Fíjense lo que dice ahí mismo en el capítulo 3, versículos 19 al 24. Ya pasando al tema de la seguridad de la salvación. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Sigue diciendo, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Sigue diciendo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Fíjense, aquí la clave que nos está dando Juan. ¿Cuándo vamos a recibir nuestras peticiones? ¿Cuándo van a ser escuchadas y contestadas nuestras peticiones? Cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Si no tenemos estas dos condiciones, pues no podemos esperar que él nos va a responder en la manera que nosotros esperamos, ¿verdad? No estamos, ahora sí que, orientados correctamente. Pero sigue diciendo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y terminamos en el 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu. Este es el que estaba buscando. Por el Espíritu que nos ha dado, ¿no? Entonces, ahí está esa parte. Este es el cierre. La seguridad de la salvación viene de, primeramente, hacer justicia.
guardar sus mandamientos, hacer las cosas que le son agradables, permanecer en estas cosas, y ahora sí, el Espíritu es la garantía de que nosotros ya estamos del otro lado. Aquí nos toca esa parte de la seguridad de la salvación. Si nosotros vemos también cómo sabemos que tenemos vida eterna, vamos al capítulo 5, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dice versículos 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de radical. ¿Quieres saber si estás en la salvación? ¿Estás o no estás con el Hijo? ¿Estás o no estás? ¿Tienes o no tienes al Hijo? Esa es la parte importante. Aquí no importa cuántos conocimientos tienes. La pregunta es, ¿tienes al Hijo o no lo tienes? Si lo tienes, tienes la vida. Si no, no tienes nada. Aunque tengas toda tu universidad de Atenas, aunque tengas toda tu universidad de los fariseos a los pies de Gamaliel, no importa. Si no tienes al Hijo, no tienes nada. ¿Qué más nos dice el versículo 13? Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les escribo, dice, ¿a quiénes? A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les escribo a ustedes que creen, para que sepan que tienen vida eterna. Fíjense, aquí está la parte más clara del mensaje de Juan en cuanto a la seguridad de la salvación. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes la vida eterna. Si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, tienes al Hijo. ¿Y cómo es creer en el nombre del Hijo de Dios? Esa es una parte interesante, porque pues todos pueden decir, pues yo creo, pues sí, cualquiera puede decirle allá afuera, oye, ¿tú crees que Jesucristo es real? ¿Fue real en la historia? Pues la mayoría te va a decir que sí. No va a faltar el que diga, no, es una invención. No, hay algunos que te van a decir, pues sí, yo creo que sí existió, y por eso ya tienen la vida eterna. Crean en el nombre del Hijo de Dios. Ya es diferente. Porque ya no estamos creyendo en un personaje que vivió hace 2000 años. Estamos creyendo en el Hijo de Dios. ¿Tú crees que ese hombre que vino al mundo hace 2000 años y nació allá en Belén, en un pesebre, que estuvo con nosotros 33 años y que al fin de su vida, al fin de su ministerio, fue crucificado? ¿Y tú crees que este que fue crucificado y sepultado, al tercer día resucitó y es el Hijo de Dios y está a la diestra de Dios? Entonces ya cambia la pregunta. Si tú crees esto, entonces tienes la vida. ¿Cómo es creer esta parte? No es solo creer en Jesús. Porque muchos dicen que creen en Jesús, pero ¿realmente creen que es el Hijo de Dios? ¿Qué implica creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué implicará? Le vamos a dejar, yo creo que hasta ahí, porque esta es una parte también muy, muy profunda, para que nosotros entendamos que sí hay una garantía, sí hay una seguridad de la salvación. No es como muchos dicen, pues tú haz lo mejor que puedas y a ver si lo logras. No. Si tú crees esto, tú tienes la vida eterna. Debes estar seguro que tienes la vida eterna. Pero ¿realmente está pasando esto?
aquí el apóstol nos habla de un tema bien difícil: la fe. No es creer nada más, no es nada más aceptar hechos históricos. Eso es una creencia normal, va más allá. Y es cuando ya nos toca el tema de la fe. Entonces, a partir de la otra semana vamos a ver un poco este tema, porque es importante. Si nosotros tenemos la fe correcta en el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna y no tenemos que preocuparnos por más. Pero si no la tenemos, sí hay que preocuparse. Sí hay que preocuparse. Nos está faltando el testimonio del Espíritu en nuestra vida. Y eso es muy, muy importante. Vamos a terminar con una oración de gratitud. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú nos mandas no una señal, no nos mandas, Señor, algo que los hombres puedan ver y dudar incluso de ello. No nos mandas una imagen, una estatua. Tú nos mandaste a tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tú nos tuviste por dignos de recibir ahora a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. No como una persona que nos aconseja, sino como quien está dirigiendo nuestra vida. Señor, ayúdanos a que esta dirección del Espíritu Santo sea una realidad en su totalidad en nuestra vida, para que, como está escrito, cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no tengamos que huir de su presencia avergonzados. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque sabías que tu iglesia necesitaba algo más que palabras. Tu iglesia necesitaba poder de lo alto. Y tú cumpliste. Señor, tú mandaste la promesa que tú nos habías prometido. Ahora ayúdanos a poder vivir en los términos que tú nos estás pidiendo, para que nosotros también podamos cumplir nuestra parte en esta tierra. Y el mundo crea, Señor, crea que tú nos has enviado. Esto rogamos y esto también agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.